Hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Saludamos a Paloma Díaz Mas. Hola, Paloma. Hola, buenas tardes. Y les damos a ustedes la bienvenida al programa Hablando de cultura sefardí. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy, Paloma? Pues hoy vamos a hablar de un pequeño tesoro que hay en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, que es la colección inédita de romances sefardíes recogidos por Tomás García Figueras en Marruecos en unas fechas tan llamativas como 1937 y 1938, es decir, en plena Guerra Civil Española. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay ahí y qué sabemos de esa colección. ¿Quién era Tomás García Figueras? Tomás García Figueras era un militar español, pero también historiador. Por ejemplo, fue miembro de la Real Academia de la Historia. Él había nacido en Jerez de la Frontera en 1892 y murió en 1981. Y entonces lo que pasa es que estuvo durante muchos años destinado en Marruecos. Primero estuvo cuando en Marruecos había un protectorado en una zona francés y en otra zona español en Marruecos. Entonces él estuvo destinado como militar y como funcionario español en la zona del Marruecos español, del protectorado español. Primero estuvo entre 1921 y 1931 y luego desde 1900 volvió a la península y desde 1936 hasta la independencia de Marruecos en el 56. Entonces allí ocupó una serie de cargos oficiales, entre ellos el de delegado de asuntos indígenas, etcétera. Pero lo que pasa es que como era una persona muy culta, era historiador y tal, además aprovechó su estancia en Marruecos para documentarse, procurar conocer mucho la cultura, o más bien las distintas culturas de Marruecos, y coleccionó realmente una gran cantidad de materiales. Logró formar en esos años una biblioteca enorme de temas marroquíes y luego además mucha documentación del tipo de fotografías, de grabados, de folletos, de mapas, es decir, toda una serie de documentos, pero en unas cantidades ingentes, hasta el punto de que cuando volvió a la península, por lo visto tuvo que alquilar los locales de un convento de monjas de Jerez de la Frontera para almacenar temporalmente esos materiales, que son, pues te puedo decir, como 6.000 libros, 12.000 folletos, una colección de revistas y de periódicos de 400 títulos, miles de mapas, y luego también están fotografías, miles, tanto positivados como negativos, y también está su propia documentación, que son manuscritos y mecanoscritos, es decir, cosas escritas a máquina. Entonces, en el año 1966, esos materiales fueron a parar, a la Biblioteca Nacional por un acuerdo entre él mismo y la Biblioteca Nacional. Y entonces, hasta el punto, era tan enorme la colección que incluso se creó como una sección especial que se llamaba Sección África, que la base era esa donación de García Figueras, esa colección de García Figueras, y luego ahí se fueron incorporando también otros legados, ¿no? Y que luego esa sección África en los años 80 tenía muy poca consulta como tal sección, y los fondos se eliminó como tal sección y los fondos se distribuyeron en las distintas secciones de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, los libros fueron a la colección bibliográfica, los grabados y las imágenes a la sección de iconografía, y los manuscritos y mecanoscritos a la sección de lo que son la sección de manuscritos, lo que es la Sala Cervantes, etcétera. Entonces, entre todos esos inmensa cantidad de materiales, pues hay una colección de romances que García Figueras recogió en Marruecos, no él solo, sino con una serie de colaboradores, que ahora podemos hablar de ellos,
sobre todo en 1937 y 1938. Esos son lo que se conserva en la Biblioteca Nacional, son los materiales. Él pensaba publicar un libro que nunca llegó a publicar sobre ello, y entonces lo que se conservan son los materiales un tanto bastante ordenados, pero un poco embrollados, porque hay documentos que están repetidos, etcétera. Entonces yo, una de las cosas que he estado haciendo durante muchos meses en la Biblioteca Nacional ha sido examinar esos materiales y hacer como una descripción para que sepamos exactamente lo que hay, como un paso previo para poder editar esos textos que son de interés. Bueno, es una labor inestimable también la tuya, de catalogar esa inmensa colección. Bueno, no, la inmensa... tú dices los romances sefardíes por ahora, sí, ¿no? Los sefardíes son una mínima parte, son simplemente 5 cajas de archivos, que son una serie de carpetas que a lo mejor pues que tienen a su vez dentro hojas mecanoscritas y manuscritas, y entonces pues ahí no sé, a lo mejor 200 carpetas con son a lo mejor miles de papeles, pero en realidad es una cosa mucho más abarcable que lo que es toda la colección de García Figueras, que lo que son los libros y todo eso están más descritos, lo que son documentos pues queda todavía mucho por describir. Entonces esto es una mínima parte, pero que para los que nos dedicamos a la cultura sefardí es muy interesante por varias razones. Por una parte, por la época en que se recogió, que es después de las encuestas primeras de principios de siglo, por ejemplo, de Manrique de Lara en los años 10 en Marruecos, y antes de las encuestas de los años 40 y 50 de filólogos como Manuel Alvar o Juan Martínez Ruiz, o musicólogos como Arcadio de la Rea. Entonces ahí entre medias, y además en plena guerra civil. Y luego también es interesante la forma como se compiló, y los colaboradores, quienes colaboraron con García Figueras para recoger esos textos. No tenemos músicas, es decir, eran romances que se cantaban sin duda, la mayoría de ellos, pero lo que se copió, lo que se recogió no fueron las músicas, sino solo el texto de romance. Paloma, ¿y sabemos quiénes fueron los informantes? Bueno, los informantes no tanto, pero los colaboradores sí. Es decir, fundamentalmente es muy interesante. Bueno, aparte de que hubo un militar, coronel del ejército español, que se llamaba Antonio García Gracia, que él en los propios papeles que hay en la Biblioteca Nacional pues lo menciona, es que contó con la colaboración de varias maestras sefardíes que eran maestras en escuelas españolas del protectorado, y que fundamentalmente lo que hicieron fue recoger romances entre sus alumnos sefardíes y las familias de estos. Con lo cual es un poco pues una colaboración a través de la escuela, que supone también en cierto modo una forma de poner en valor la cultura y la tradición oral sefardí para los niños que estaban estudiando en las escuelas en ese momento, en las escuelas del protectorado, y para sus propias familias, y además una forma pues de recopilar romances, que además uno de los intereses de esta colección es que hay romances recogidos en ciudades que realmente no tenemos muchos testimonios. Ya sabes que en la poesía de tradición oral o de transmisión oral hay variantes, ¿no? En cada sitio, por ejemplo, cantan un romance o una canción con distintas características, con cambios en la formulación, en la forma de cantarlo, etcétera. Y entonces, por ejemplo, conocemos bastante bien la tradición de Tetuán, por ejemplo, o un poco también de Alcazarquivir, etcétera, pero, por ejemplo, no hay muchos romances recogidos en Larache, y sin embargo, como García Figueras estaba durante ese tiempo asentado en Larache, pues hay muchos romances de Larache, y luego hay la colaboración de una de las maestras que colaboró con él, que era Estrella Sananes, que ahora te cuento un poco quién era, sí. Que estaba destinada en una escuelita de Arcila. Y entonces son prácticamente casi las únicas versiones de romances de Arcila que tenemos, y están ahí inéditas en la Biblioteca Nacional.
para ver un poco cómo eran las características de cómo un mismo romance se cantaba diferente en distintos sitios, ¿no? Cuando dices inéditas, Paloma, ¿te refieres a que no ha sido publicado? Exactamente, o sea, lo que hay en la Biblioteca Nacional son 5 cajas de archivo con una serie de carpetas, y en cada carpeta hay una serie de hojas manuscritas o mecanoscritas, que son, pues en unas carpetas hay 5 hojas y en otras 160, para que te hagas una idea. Y entonces, lo que son un poco los materiales, por una parte de las versiones que recogía, pero luego también algunas versiones están pasadas a máquina y hechas varias copias, porque parece ser que a la gente que colaboraba con él les mandaba un modelo, digamos, de romance, para que, normalmente una versión del Arache, para que anotasen, en lugar de tenerse que escribir todo el romance cuando recogían de la tradición oral, pues que anotasen las variantes, las diferencias de su propia, de una tradición local, ¿no? Y entonces, claro, aclararse, como hay bastantes cosas que son mecanoscritas, copiadas, varias copias con papel de ese, como se hacían antes las copias mecanográficas, sí, ¿no? Poniendo un papel de ese carbón y haciendo varias copias al mismo tiempo. Pues una de las cosas así bastante laboriosas ha sido, que me ha llevado varios meses a la Biblioteca Nacional, ha sido ir viendo qué hay en cada carpeta, cuántas versiones hay, cuántos son cosas, papeles repetidos, cuántas son cosas, por ejemplo, que hay un texto manuscrito y luego está pasado a máquina, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ahora yo creo que ya tengo y publicaré en algún momento una descripción bastante detallada de los materiales, y eso ya puede servir como base para poder hacer una edición de los textos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo interesante también es eso. A mí me ha interesado mucho la colaboración de maestras sefardíes, esta Estrella Sananes, otra que se llama Celia Benchimol y otra Camila Chocrón, que le mandan romances que han recogido entre sus alumnos, de los niños de la escuela. Y además Estrella Sananes es una conocedora de primera mano de la tradición oral, porque unos años antes, en 1931, ella estaba estudiando en Madrid, alojada en la residencia de señoritas, que era el equivalente femenino a la residencia de estudiantes, claro, donde estuvieron Lorca y Buñuel y todos estos. Y entonces ella era una chica muy jovencita, probablemente tenía 16 o 17 o 18 años, y en 1931, en el Centro de Estudios Históricos, hacen un proyecto que era muy innovador en ese momento, que fue el Archivo de la Palabra, que fue una iniciativa de Eduardo Martínez Torner, un musicólogo, y Tomás Navarro Tomás, un filólogo, que consistía en hacer una serie de grabaciones documentales en discos de fonográficos de la época, de voces, digamos, del español. Ahí, por ejemplo, tenemos grabaciones de la voz de Unamuno, de la voz de Lorca, ¿no? De Lorca, de Valle Inclán, de Manuel Azaña, de un montón de intelectuales y políticos de la época. Pero también hay un disco que salen 2 chicas sefardíes, una Estrella Sananes y otra Yochebet Chocrón, que eran de Tetuán, que estaban viviendo en la residencia de señoritas y que cantan una serie de romances. Entonces, una de ellas, por lo menos una, Estrella Sananes, luego colabora con Tomás García Figueras en la recolección de romances, cuando ya era unos años mayor y estaba de maestra en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia un poco que a mí me parece bonita. Es preciosa, de esta recolección. Es preciosa. Paloma, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, en principio no mucho más, simplemente pensar que muchas veces en los sitios más inesperados puede aparecer un fondo de interés que nos ilustra sobre la cultura sefardí, ¿no? Y en este caso, pues es un caso bastante claro. En la montaña inmensa de documentos que tiene el legado García Figueras de la Biblioteca Nacional, pues hay una pequeña colección, pero interesante, y que ya, aunque sea pequeña, son muchos papeles que nos
enseña un aspecto de la cultura sefardí, en este caso de la poesía de transmisión oral, que no conocíamos. Permíteme una pregunta antes de despedirte. García Figueras dejó en algún momento anotado qué pensaba de este mundo sefardí de Marruecos, cuáles fueron sus impresiones al recibir estos romances, al conocerlos, o bueno, no hay constancia. Él hizo una búsqueda deliberada, es decir, estos romances no le cayeron en las manos y él estaba ilusionado con el proyecto de publicarlo. Lo que pasa es que luego, pues aquello se quedó en nada, en parte también porque, después de la guerra, en los años 40, quizá no era un buen momento para que un militar español publicase un libro que tratase de un tema judío. Hay que tener en cuenta también las circunstancias de la época. Y luego ya se pasó el tiempo, empezaron a publicarse las encuestas ya más filológicas en los años 50 y 60, de Alvar, de Martínez Ruiz, etcétera, y entonces se quedó como un proyecto inacabado. Lo que sí que él, en un artículo que publicó en el periódico ABC en los años 60, habla de ese proyecto y habla incluso de una cosa interesante, que es que estaba incluso previsto que ese libro lo ilustrase Mariano Bertucci. Mariano Bertucci es un pintor y grabador, ilustrador importante de los que se llaman africanistas, es decir, que tratan temas del norte de África, de Marruecos, del protectorado en su obra artística. Y entonces había la idea de que el libro fuese los textos sefardíes con ilustraciones de este ilustrador importante, ¿no? Lo que pasa es que se quedó en un proyecto y ahora lo que tenemos son los materiales y nos toca ahora pues tratar de sumarlos, darlos a la luz y que la gente lo pueda leer y disfrutar. Bueno, gracias a ti y a este programa hemos conocido esa colección, esa pequeña colección de romances sefardíes que nos has contado que está en la Biblioteca Nacional gracias al trabajo de García Ferreras y de sus ayudantes sefardíes. Muchísimas gracias, Paloma. Un tema apasionante como siempre y nos oímos en el próximo programa. Pues hasta pronto entonces. Muchas gracias.